buenas noches. ¿Me escuchan claro y fuerte, Daniel? Muy buenas noches para todos los que se unen a esta transmisión. Vamos a dar unos minuticos mientras que algunas personas se conectan a la transmisión. Vamos a darles un espacio de tiempo. Un saludo para Yuri, que se acaba de conectar. Bienvenida. Buenas noches, Caterina, y bienvenida a la transmisión. ¿Cómo estás? Un saludo también para Estefanía. Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Viviana también se une. Muy buenas noches a Viviana. Lady Joana. Lady Joana, ¿me escuchas mejor allí? ¿Se escucha mejor allí, Lady? ¿Me puedes confirmar? ¿Listo? ¿Está mejor el audio así? ¿Me pueden confirmar de pronto algunos de los participantes si ya se escucha mejor el sonido? Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Muchas gracias por haber asistido a este espacio que nos abre Hulder. Un saludo muy especial para todos los que organizan este espacio, a nuestra querida aliada y amiga Diana Ramírez y a su equipo de trabajo. Un muy buen saludo, buenas noches. Espero disfrutar este espacio muchísimo con ustedes y enriquecernos con respecto a la nueva normatividad que tenemos en cardioprotección. Nos acompaña el doctor Cristian Cortés. El doctor Cristian Cortés Bastidas vive y trabaja aquí en la ciudad de Cali. Se dedica a la medicina de urgencias, especialista en temas de urgencias médicas. También hace especialidad de auditoría médica y diplomado en salud ocupacional. Actualmente vinculado a la Defensa Civil Colombiana y a la Asociación de Ayuda y Rescate AIRES en Colombia. ¿Quién les habla? Leonardo Díaz, suscrito, representante legal de la empresa Eustres y aliado estratégico de Hulder, aquí en la ciudad de Cali, profesional de la salud ocupacional y técnico en urgencias médicas, dedicado exclusivamente a la labor independiente de asesoría en riesgos laborales y en emergencias. En este espacio, pues queremos poner en su conocimiento de pronto algunos aspectos importantes con respecto a la ley 1831 del 2017. Esa ley
que actualmente conocemos como la Ley de Cardioprotección o la Ley para el uso de los DEA. Es importante tener en cuenta que es un referente muy importante para nosotros aquí en nuestra región. La dinámica de vida, los estilos de vida que estamos llevando actualmente nos han llevado a también cambiar las incidencias y epidemiología y presentación de enfermedades. Hemos visto un aumento notorio en la enfermedad cardíaca, en el ataque cardíaco, y las enfermedades asociadas a problemas cardiovasculares siguen en aumento. Esto conlleva que, gracias al trabajo de la legislación en Colombia y de los entes académicos, pues contemos actualmente con un marco normativo que nos permita protegernos frente a esas enfermedades, propiamente la muerte súbita o el ataque cardíaco por parada cardíaca. Bien, me gustaría para iniciar, de empezar quizás dándoles a conocer cuál es la enfermedad conocida como el ataque cardíaco, porque es muy común que la gente se confunda con cualquier dolor o cualquier dolencia a nivel del tórax, la empezamos a asumir como un dolor asociado al corazón, y en el corazón, en el tórax no solamente está el corazón, y es importante que nosotros empecemos a conocer cuáles son entonces precisamente esas situaciones en las que el uso de un DEA sí nos puede ser muy útil. ¿Bien? El DEA está diseñado para generar una descarga eléctrica y de pronto interrumpir un ritmo que nosotros tenemos eh, anormal, un ritmo irregular que se conoce como fibrilación. ¿Bien? El DEA nos permite como herramienta, el dispositivo DEA, desfibrilador externo automático, interrumpir ese ritmo inadecuado del corazón y darnos la oportunidad de que un paciente vuelva a tener vida, o sea, su corazón vuelva a bombear. Sí, perfecto. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes del foro. Eh, Como médico del servicio de urgencias es importante resaltar en este momento que cada día le estamos dando más importancia a unos temas que nos están afectando desde el punto de vista de salud en cuanto a la mortalidad de la comunidad. Pero hay temas que estamos dejando a un lado y que son inclusive sumamente importantes y terminan siendo dentro del pilar fundamental de la medicina y de la profilaxis, digámoslo así, desde la consulta externa de la medicina, para evitar llegar a esos valores de mortalidad elevados y exageradamente altos como lo estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Es importante saber que la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en nuestro país, aparte teniendo en cuenta que los accidentes de tránsito lo siguen como causa de mortalidad, o sea, el traumatismo. Ahorita en la enfermedad cardiovascular tenemos que tener en cuenta que rigen muchos factores de riesgo que nosotros en la comunidad podemos prevenir y nosotros desde nuestra propia desde nuestro propio individuo podemos evitar. Existen factores de riesgo externos y factores de riesgos internos. Los factores de riesgos internos podemos determinar que son aquellos que están asociados a la dieta, a la poca, eh, a la poca actividad o poco ejercicio, a la cotidianidad o la rutinaria que tenemos a diario. Todos esos factores de riesgos van a aumentar lo que tiene que ver el riesgo cardiovascular. A eso sumémosle la obesidad, las patologías que son no modificables crónicas, como lo son hipertensión arterial, diabetes mellitus, el hipotiroidismo, que son aquellas patologías que nos llevan a tener un más alto riesgo cardiovascular y que de una u otra forma nosotros como seres humanos tenemos que manejarlos y tenerlos desde un punto de vista de salud controlados porque son aquellos los que nos van a llevar a ese inesperado evento o suceso inesperado que es la muerte. Ahí sumémosle todos los vicios. Sumarle lo que son los tóxicos. Los tóxicos también están dentro de los factores externos y que si nosotros a diario no controlamos y no inmiscuimos más eso en la comunidad y no generamos una conciencia ciudadana en realidad, cada día vamos a tener una comunidad
que es más joven y va a ir creciendo con factores de riesgo cada vez más altos. Entre esos tenemos el tabaquismo, el licor, que tenemos que generar la conciencia allí. Y es en esa comunidad joven donde tenemos que empezar a trabajar. Comunidad joven que, si lo miramos desde el punto de vista productivo, entonces es la comunidad que está en las empresas. Nuestra población joven, que es nuestra población productiva, pues está precisamente en la etapa laboral y seguramente todos esos riesgos que nos está mencionando el doctor Cortés los vamos a ver reflejados también en una población que es trabajadora. Y allí la importancia del alcance de esta normativa, que esta normativa también llega a los centros de trabajo. La normativa de la ley 1831 lo que nos dice es que todos los centros de afluencia masiva, ¿sí?, deben de contar con el equipo para la cardioprotección, independientemente del origen que tenga o el tipo de actividad que se ejerza. Simplemente por tener nosotros una alta afluencia, ya deberíamos tener esa cardioprotección. Y entonces se ajusta perfectamente a muchas empresas, a mucha de la vida productiva en nuestro país. Gimnasios, colegios, universidades, centros de trabajo, almacenes de cadena, grandes superficies, están involucrados, inmersos en esta normativa que ya está operando y que es importante que todos lo sepan. Ya en este momento deberíamos estar ajustados a ella, ¿sí? A partir de mayo del 2017 nace la norma, dándonos un periodo de transición hasta mayo del 2018 que ya se cumplió, pero no vemos todavía en el mercado y en nuestras cotidianidades las empresas preparadas con equipos de cardioprotección. Adentrándonos en la normatividad actual que el colega acaba de mencionar, es importante saber que entonces, a raíz de que tenemos todos esos factores de riesgo, se creó una necesidad en la comunidad y directamente desde los altos mandos del gobierno de crear una norma vigente que abarque todo lo que tiene que ver los espacios públicos, privados, empresas, centros deportivos, centros recreacionales, escolares, los CAI, donde están los centros de atención inmediata pues, asociados a la policía, entre otros sectores que son aquellos que deben de tener el uso e implementación del desfibrilador externo automático, teniendo en cuenta que si tenemos como primer pilar fundamental el control o la prevención de la muerte por enfermedades cardiovasculares, es esta la que se quiere evitar y la que se quiere prevenir. Nosotros a diario tenemos involucrado en la comunidad de primera mano tenemos el primer eslabón de la cadena supervivencia para poder actuar inicialmente. Es decir, si nosotros estamos frente a un evento fortuito donde un paciente se desploma o se desmaya, presenta un síncope, nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Inmediatamente empieza a disminuir lo que es el tiempo de respuesta para el primer respondiente. Primeros respondientes que están directamente involucrados dentro del sector industrial o sector empresarial. Ya lo hemos mencionado, tanto público como privado. Ese eslabón de cadena de supervivencia lo tenemos que reactivar inicialmente haciendo un llamado de emergencia. Posterior al llamado de emergencia tenemos que hacer contacto con el usuario o con el paciente. Y posterior a eso tenemos que hacer lo que es la activación del desfibrilador externo automático. Yo le quisiera hacer una pregunta de pronto a nuestros participantes, para hacerlo un poco más interactivo con ellos. ¿Alguno de ustedes quizás de pronto está preparado o tiene conocimiento qué hacer si alguno de sus compañeros de trabajo de manera súbita se manda la mano al pecho, cae al piso y no responde? O sea, nos hemos preguntado eso en algún momento, Yuri, Lady, Estefanía, Viviana, que nos siguen aquí. ¿Han tenido de pronto esa inquietud? Bueno, si llega a pasar, ¿yo qué hago? ¿O cuánto tiempo tengo para hacer algo? Que también es otro punto clave. El tiempo de respuesta es la clave. Si ustedes lo notan, la normatividad no apunta que debemos de tener una clínica cada 100 metros, ni debemos de tener un bombero, ni debemos tener un médico en cada esquina. Lo que debemos de tener es el conocimiento y la reacción inmediata. O sea que el llamado es para nosotros mismos, ¿sí?, para saber si podemos o no responder frente a esas situaciones, El tiempo de vida se acorta muy rápidamente cuando ocurre una parada cardíaca. Recordemos cómo funciona nuestro cuerpo.
Nuestro cuerpo funciona igual que un carrito, decía mi profesor de fisiología. Utilizamos oxígeno y nutrientes que convertimos en glucosa para producir energía. Pero si por un momento el sistema circulatorio, que es nuestro corazón, se detiene y no sigue mandando esos nutrientes a todos nuestros órganos blancos, corazón, pulmones, riñones, hígado, cerebro, pues ¿qué está pasando con nosotros? Pues inmediatamente estamos muriendo. ¿Sí? Hay órganos muy sensibles a esa pérdida de oxígeno y nutrientes y que rápidamente van a tener daños irreparables. De allí la normativa nos permite zanjar esa brecha que tenemos de pronto tener personas preparadas, como nos dice Lady. Lady nos está diciendo, sí estoy preparada, pero en mi empresa no hay, en mi empresa hay un equipo, perdón, que sirve para reaccionar una emergencia de este tipo. Qué bueno, Lady, pero Lady dice que no está preparada. Entonces, a veces pasa lo contrario, o sea, tenemos personas que conocen, pero no tienen los equipos. O también nos puede pasar que tenemos los equipos y no tenemos personas preparadas. La ley de cardioprotección nos permite zanjar esa brecha y tener ahora zonas, equipos y personas entrenadas para dar esa respuesta inmediata como se requiere. Un dato interesante, por cada minuto que pase una persona en parada cardiorrespiratoria, por cada minuto que pase sin recibir asistencia, sin recibir reanimación, sin recibir el apoyo con el equipo o con las compresiones torácicas, está perdiendo un 10% de probabilidades de sobrevida. Eso nos lleva a que en 10 minutos ya los daños son muy graves e irreparables. Es cierto, es totalmente cierto. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros hoy en día no estamos culturizados y no tenemos una conciencia real de que este tipo de equipos desfibriladores y que la cardioprotección salva vidas realmente. Y que no solamente salva vidas, sino que disminuye, insisto, en la mortalidad de la comunidad a diario y cada minuto que pasa. Teniendo en cuenta que esa es la primera causa de muerte en nuestro país, es indispensable e importante saber y tener en cuenta que este tipo de equipos de zona cardioprotegida deben de estar en todos los espacios de alta afluencia público, de alta afluencia, tanto públicos como privados. Es importante no solamente contar con el equipo y con el dispositivo o con este tipo de tecnología en las empresas, sino que es importante también saber el uso y la implementación y en qué momentos es que vamos a activar ese tipo de tecnología. Estamos hablando con Lady en este momento. Lady nos dice que no, que en la empresa de ella está el dispositivo electrónico, pero que ella no lo sabe implementar. He allí un factor importantísimo, porque si en este caso ella se enfrentara, Dios no lo quiera, ante una situación de estas, un desplome de un paciente, un síncope, no va a poder activar la cadena de supervivencia. O sea que de una u otra forma, de nada nos sirve tener este tipo de tecnología si no lo sabemos implementar. En otro caso, el que nos plantea Viviana. Viviana nos dice, en las empresas normalmente no se tienen esos equipos y fundamentalmente en algunas aducen el tema de costos. Sabemos que no son equipos de precio bajo, pero cuando uno habla de costos tendría que medirlo frente a qué. Y entonces preguntémonos, o al gerente que nos conteste que el equipo es muy costoso o que asumir la norma muy costosa, preguntémosle entonces cuánto cuesta una vida. ¿Sí? Porque si tener un equipo de X cantidad de millones de pesos es muy costoso, entonces tendríamos que preguntarnos cuánto vale una vida. ¿Sí? ¿Cuánto vale una vida? Porque realmente eso marca la diferencia. O sea, el uso de una zona cardioprotegida, entendiéndose como el equipo completo, equipo tecnológico, personal y zona para hacer la reanimación, pues es fundamental y marca la diferencia entre que un paciente viva o muera. Bueno, entonces teniendo en cuenta la parte costo efectiva, es también importante tener en cuenta que a partir de que la norma 1831 del 2017 se implementó, empezaron a surgir otro tipo de ideas. Dentro de eso la Sociedad Colombiana de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular, en febrero del 2018, sacó un artículo importantísimo donde habla de la costo efectividad que genera el uso de este tipo de equipos de fibriladores externos automáticos sobre cada persona que así lo requiera versus la reanimación cardiovascular básica en un paciente sin la implementación del desfibrilador externo. ¿Qué concluyó ese artículo de febrero del 2018? Concluyó que la costo efectividad de la implementación de este tipo de artículos es una muy buena estrategia para disminuir
la parte de costos tanto en las instituciones públicas como privadas del sector salud, asimismo para la parte de nuestro gobierno como tal. Doctor, Viviana nos pregunta que si esa norma obliga a todas las empresas a tener el personal capacitado. La norma 1831 nos habla claramente dentro de su objetivo que está arraigado tanto a la obligatoriedad del uso, implementación y capacitación, tanto el acceso igualmente para el de la desfibrilación externa automática. Entonces sí, debemos estar totalmente capacitados todos los empleados de una empresa a poder utilizar este tipo de equipos. Sí, es que realmente el equipo por sí solo no haría el trabajo, se requiere de que conozcamos el resto del protocolo de reanimación. El equipo nos ayuda en el momento dado a detectar la fibrilación ventricular y detectar si está indicado o no la descarga y realizarla. Pero recordemos que la reanimación completa no solamente involucra este componente. Cuando un paciente entra en una parada cardiorrespiratoria, lo que nosotros debemos también complementar es el resto de la secuencia CABD, que es verificar circulación, hacer las compresiones torácicas, ¿sí? A un ritmo de 100 por minuto como mínimo, tal vez más, con una profundidad de unos 5 centímetros al menos, que nos permita ayudar en esa función de bomba para el corazón. Entonces, no solamente es el equipo como tal para la cardioprotección, sino que requerimos también el conocimiento y la destreza para realizar las maniobras con él. Perfecto. A partir de que todo el personal del sistema de seguridad y salud en el trabajo está capacitado totalmente para prestar o brindar unos primeros auxilios a cada uno de los pacientes que así lo requieran, es importante saber que lo que tiene que ver con la cardioprotección es un rubro o es un ítem independiente y que tiene que ser tomado con mucha importancia en cada una de las empresas. ¿Esto debido a qué? Debido a que no solamente disminuimos lo que es la mortalidad en nuestro país, sino que disminuimos también la mortalidad en cada uno de esos sectores públicos o privados que es donde se van afectados por un infarto agudo del miocardio, o inclusive estaríamos disminuyendo también un margen o una brecha desde el punto de vista legal, sea penal o no, para las empresas que no dispongan de este tipo de tecnología. Es decir, cada día la parte o el marco legal está viéndose más inmiscuida en ver fallas en cada una de nuestras instituciones para así mismo poder tomar de una u otra forma, ¿cómo decir? Tomar de una u otra forma una oportunidad para sacar adelante sus ramas. Muchas gracias, Adriana, por su pregunta también. E invitamos a todos los que están en sintonía a realizar sus preguntas con respecto al tema. Y yo inclusive, al tema que nos plantea Viviana, si el personal de seguridad en el trabajo está capacitado y si la norma nos obliga a capacitarnos, yo la cambiaría por sí. Deberíamos capacitarnos más que la obligación, sino que deberíamos sentir una necesidad moral de estar entrenados para salvar una vida, porque en última lo que estamos haciendo es esa labor. Más allá de la obligación legal, que es la que nos plantea la norma, uno debería plantearse para las empresas, a ustedes, señores empresarios, o a los que representen empresas, deberíamos estar preparados o deberíamos nosotros conocer y destinar recursos para salvar vidas con cardioprotección. Recuerden que es un ejercicio de responsabilidad también, porque nosotros hemos sido parte de ese cambio cultural y de ese cambio de estilos de vida que hoy en día nos tiene inmersos en que la parada cardiorrespiratoria y que las enfermedades coronarias se han vuelto mucho más incidentes en nuestra población. En nuestra sociedad. Eso es totalmente cierto. De una u otra forma, tener en cuenta también de que, como decía el colega, no solamente es cumplir con una norma, sino generar conciencia y cultura ciudadana en que tenemos que realmente estar capacitados para nosotros poder salvar una vida en un momento dado. La Viviana nos complementa la pregunta diciendo que si la norma aplica dependiendo del número de trabajadores. No, dependiendo del número de trabajadores, no. De lo que va a depender es dependiendo del tamaño de la institución como tal. Es decir, si sabemos que por cada 10 minutos que se pierde en un paciente disminuye la sobrevida,
Ahí mismo se puede sacar un estimado de cada cuántos metros debe por lo menos una empresa cumplir con un desfibrilador externo automático junto con su zona cardioprotegida como tal. Imaginémonos esa situación, Viviana. Una empresa, una iglesia, que es una empresa. Si nosotros vamos a una iglesia de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo de iglesia, muy posiblemente vamos a encontrar, no sé, uno, dos, tres trabajadores, pero 2.000 asistentes, 1.000 asistentes. Entonces, si fuese por cantidad de trabajadores, entonces, ¿cómo hacemos para colocar la norma? Realmente, la norma lo que busca es salvaguardar vidas. Y en ese caso, entonces, prima es la cantidad de personas que puedan estar en algún momento en un sitio y que tengan la posibilidad de surtir una reacción inmediata para cualquier evento coronario, cualquier evento de parada cardíaca que se pueda ocasionar en el momento, teniendo en cuenta la criticidad que ocurre para la salud de nosotros o para la vida. Un saludo también se nos une a la sintonía Luzmeri Lozano. Un saludo, los invito a que planteen sus inquietudes. Bien, Luzmeri Lozano, bienvenida, buenas noches. ¿Alguna inquietud, alguna duda a los participantes que tenemos actualmente en la sintonía? Bueno, por aquí, un saludo para el equipo de Fulda también que nos muestra que está en sintonía. Bien. Yo sí quisiera una pregunta, doctor. La norma, la ley 1831, de pronto menciona diferencias entre población, entre jóvenes, niños, adulto mayor, ¿sí? Los sitios de afluencia masiva con respecto a estos puntos, porque alguien me hablaba, por ejemplo, de un colegio. Entonces, un colegio, de pronto, son niños. Y epidemiológicamente, los niños, pues no tienen una incidencia mayor de ataque cardíaco. Entonces decía, ¿se hace necesario que un colegio de primaria tenga cardioprotección? Listo. Normalmente la norma no menciona y no nos menciona el rango de edades en los cuales deba de contar en una institución o en un sitio como tal para el uso de desfibriladores externos automáticos. Pero ¿qué sucede? Si estamos hablando de que cada día nosotros como comunidad estamos teniendo unos malos hábitos de vida, entonces cada vez la población joven está teniendo mayor factores de riesgo cardiovascular. Es difícil creer la verdad, pero han habido personas jóvenes de menores de 15 años donde han tenido infartos agudos al miocardio en colegios realmente, ya están documentados y están dentro de la estadística como tal de mortalidad. Entonces, si vamos a la realidad, es importante también tener este tipo de equipos en los colegios, en la población joven y en la población pediátrica para disminuir esa cantidad de muertes. La norma no nos menciona como tal esos rangos de edades, pero sí es importante tenerlo en los colegios, al igual que sí menciona tenerlos en este tipo de instituciones. Yo le quisiera de pronto a la señora Luzmeri Lozano, que muy amablemente nos pregunta, y gracias por preguntarnos, nos dice el área que aplicar, y más adelante nos coloca la pregunta, el área a la que aplica. ¿Podría ser un poquito más específica, señora Luzmeri, para entenderle mejor su pregunta? Muy amable. En el caso de Lady Joana Romero nos dice, o sea, si un trabajador muere dentro de las instalaciones de la empresa a raíz de este riesgo y se evidencia que no hay un equipo ni personal capacitado para atender estas emergencias, ¿acarrea alguna sanción para la empresa? Listo. Entonces, realmente acarrearía muchos inconvenientes. El primero, acarrearía una sanción directamente desde la Secretaría de Salud y desde la Superintendencia de Salud, porque recordemos que la norma 1831 empezó a regir a partir del año 2017 y a partir de mayo del 2018 ya todas las empresas deben de contar con este tipo de dispositivos médicos. No solamente hay una sanción por parte de los entes reguladores, sino que también acarrea un factor legal por parte de aquellos profesionales de la rama legal, abogados propiamente dichos, que quieran venir de pronto de una u otra forma a hacer uso de sus facultades para apropiarse de una u otra forma de los beneficios económicos dentro de las empresas. Le pregunto a la señora Luzmeri, cuando nos pregunta el área que aplica o la extensión, ¿nos está hablando de pronto al alcance o cobertura de la norma? ¿Hacia quién va dirigida? El área en la que aplica realmente va directamente hacia el área de salud y seguridad en el trabajo, quienes son los primeros, el primer área en cada empresa que tiene que conocer la normatividad vigente y conocer la importancia realmente
de la implementación de estos equipos. Rosberi hace precisión sobre la pregunta y nos dice que si influye el tamaño de la empresa en metros cuadrados, ¿sí? El tamaño de la empresa, si la empresa es pequeña en extensión o grande en extensión, ¿tiene alguna claridad la norma con respecto a ese tema? No, no hay ninguna claridad en cuanto a metros y en cuanto a cada cuántos espacios deben de contar con un equipo de estos, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, presentó un síncope, a partir de ahí empieza a contar el tiempo importante para poderle salvar y disminuir la mortalidad en este paciente. La sobrevida de los pacientes aumenta con cada minuto, disminuye con cada minuto que se pierda. Nosotros realmente, tanto el profesional de la salud como aquellos que no son, tenemos un límite de tiempo de 2 minutos para poder dar una respuesta óptima y efectiva y poderle salvaguardar la vida a esas personas. Y ese precisamente es uno de los errores más frecuentes. La persona sufre la parada cardíaca y entonces empezamos a buscar el carro, la ambulancia, ¿sí? El vecino que nos lleve, la persona que nos colabore, y desconocemos que realmente lo que va a marcar diferencia es lo que hacemos en el sitio, no lo que se haga después en un centro clínico. Muy seguramente el acercarnos a una clínica nos va a hacer perder más de 10 minutos y cuando lleguemos van a tener pocas o nulas posibilidades de sobrevida. Recordemos que el doctor hace un momento nos menciona el infarto agudo de miocardio. Aprovecho en este momento para saludar a Jonathan Sanabria, que se une a la transmisión. Muy buenas noches, Jonathan, y nos plantea también una pregunta, ¿sí? Buenas noches, teniendo en cuenta que las empresas deben tener un equipo de personal capacitado para su uso, la pregunta es, ¿esos equipos qué promedio de precio tienen? Entonces, ya vamos a hablar de los precios. Dicen que más o menos nos plantea el mercado, pero no quisiera perder lo que les hablaba hace un momento del infarto agudo del miocardio. Ustedes seguramente habrán escuchado personas o lo han vivido en sus familias que dicen, es que mi familiar sufrió un infarto agudo del miocardio y no necesitó un desfibrilador. Es más, ni siquiera perdió el conocimiento. Entonces, eso no quiere decir que el equipo no sea necesario. Eso lo que quiere decir es que contó con suerte su familiar o su conocido y que la porción de corazón que se murió no fue lo suficientemente grande para causar una parada total del corazón o para generar una arritmia tipo fibrilación. Pero así como ocurren infartos agudos al miocardio que le permiten a la persona manifestar el dolor opresivo en el corazón y que se irradia hacia las extremidades o hacia el cuello y que le impide respirar y pueden llegar a la clínica y puede ser tratado con medicamentos o con procedimientos quirúrgicos, también se presenta el paciente que originalmente sufre un infarto agudo del miocardio que después le encadena a una parada cardíaca y que necesita necesariamente recibir una descarga eléctrica tipo desfibrilación para poder tener posibilidades de sobrevivir. Nos dice entonces acerca del precio, Jonathan, ¿qué precio tiene un aparato de esos? De pronto, desde los más baratos que uno pueda escuchar por Mercado Libre sin saber el origen y las certificaciones y de pronto el nivel de calidad, ¿sí? y aval que pueda tener nuestro medio, hasta los que sí sabemos que sí se cuentan con las normativas, ¿qué precios pueden llegar a tener? Exacto. Es importante tener en cuenta para poder dar respuesta a esta interrogante de que normalmente, como decíamos ahora rato, la costo-efectividad de este tipo de equipos es muy alta y que realmente al salvar vidas estamos disminuyendo el costo tanto para las instituciones del sector salud como para el gobierno como tal. Dentro del artículo que les mencionaba ahora rato de la Sociedad Colombiana de Cardiología de febrero del 2018, se estimó que por cada persona que fallece se gasta o el costo está alrededor de 6 millones de pesos por cada persona que fallece. Y eso estamos hablando de que por cada hora acá en Colombia que pasa, mueren alrededor de 10 a 15 personas por infarto agudo del miocardio en toda Colombia. Es decir, si nosotros tenemos un costo de un equipo que oscila entre 3.500.000 pesos hasta 8 millones de pesos pueden ir, que eso depende solamente de la casa del fabricante, ya que todo este tipo de equipos cuentan con la misma tecnología y tienen que tener todos la misma característica. Ya vienen es con las garantías que cada sector empresarial
genere sobre cada uno de estos equipos. La adquisición de los equipos realmente es importante y tenemos que tener en cuenta que si ese rango de económico entre 3.500.000 y 7, 8 millones de pesos es un costo bajo realmente para todo lo que se puede lograr en cuanto al salvar la vida al paciente. Además que en ese precio ya no solamente se consigue el equipo, sino que conseguimos equipo solo equipo, tal vez de 3, 4 millones de pesos, equipo solo, y adecuar una zona cardioprotegida con personal idóneo, sí, un poco más, tal vez 7, 8 millones de pesos, pero ya teniendo, sí, la certeza de que va a funcionar como zona. Jonathan nos plantea otro interrogante, nos dice, ¿quiénes son las entidades que tienen la facultad de capacitar y entrenar la brigada de las empresas con respecto, me imagino, Jonathan, a este tema de la cardioprotección? O sea, ¿quiénes están facultados para capacitar en esos temas de cardioprotección? El personal idóneo que tenemos nosotros hoy en día está o concierne a los profesionales tanto del área de atención prehospitalaria como los enfermeros, al igual que el personal médico como tal, totalmente capacitado. Pero ¿qué sucede? El sector empresarial también hoy en día está cada vez vinculando la parte de educación de este tipo de tema de cardioprotección. Entonces, basta con cumplir solamente la normatividad, ceñirse ante la Secretaría de Salud con unos objetivos claros y todo lo que ellos soliciten para poder brindar una adecuada capacitación. No se requiere ser una institución certificadora internacional de la AJA o ser una IPS propiamente para tener capacitación, sino que se acredite que el profesional sea idóneo y tenga la formación en la animación cardiopulmonar. Exacto, que sea totalmente idóneo y tenga la formación para poder capacitar al personal que así lo requiere. Jonathan nos plantea que el tema es muy álgido y que hay que tener en cuenta la calidad de estos elementos para que sean suficientes y en la respuesta adecuada. Y es cierto, si ustedes entran quizás a un portal web a buscar equipos, nos aparecen a veces equipos muy económicos. Entonces, frente a esa situación, habría que estar revisando también las certificaciones que tienen nuestras autoridades de control, como el INVIMA, ¿sí? Cuando usted va a adquirir un equipo de esos, es importante que verifique que la institución colombiana encargada de esos equipos biomédicos, pues los esté avalando. Exacto. Este tipo de equipos y todos los equipos biomédicos en el área de la salud están regidos no solamente por el BIMA, sino que tienen una trazabilidad. Y esa trazabilidad es la que el registro, la que la institución INVIMA directamente desde Bogotá, Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, regula el uso e implementación de este tipo de tecnología en los seres humanos. Entonces, a partir de que nosotros tengamos una muy buena asesoría para la adquisición de este tipo de equipos, no es recomendable adquirirlos de segunda, ni ante entidades que no estén totalmente. La pregunta de Lady es interesante y nos va a llenar de incertidumbre a muchos. Escuchen pues, ¿es cierto que el nivel de riesgo cardiovascular se calcula con el diámetro de la cintura? Los factores de riesgo, tanto externos como internos, están involucrados también con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo podemos medir por una formulita que es muy sencilla, tiene que ver con el peso y la talla del paciente, al igual que nosotros podemos medir lo que es la dislipidemia. Y esas dislipidemias tienen que ver con el colesterol, triglicéridos, HDL y VLL, que son exámenes en sangre que nos permiten medir el riesgo cardiovascular. Allá más allá de la cintura, qué pena, doctor, para hacerle precisión a Lady, más allá de la cintura, entonces lo que importa es la relación peso-estatura, ¿sí? Entonces, el doctor Cortés nos plantea una fórmula, que es la del índice de masa corporal, es el peso en kilogramos, para quien quiera hacer allí el calculito, lo pueden ir haciendo, tome su peso en kilogramos y lo divide sobre su talla al cuadrado en metros. La talla al cuadrado, algunos de ustedes, seguramente la estatura promedio de ustedes estará entre unos 60, unos 70, unos 80, la medida exacta, la va a multiplicar por ella misma, o sea, al cuadrado. Y va a ser el cociente, va a ser la división entre su peso en kilogramos sobre esa talla. La idea es que ese índice de masa corporal, para que no sea un factor de riesgo, pues esté entre 20 y 25 máximo, ¿sí? Como un peso saludable, y a partir de 25 empezaríamos a hablar de sobrepeso y a partir de 30 hablaríamos de obesidad y a partir de 40 obesidad mórbida. Bueno, ahí ya
cada uno pues tendrá que hacer esa verificación, pero entre más alto estemos, entre más alto, más allá de 25, pues más problemas podemos llegar a tener y así tengo una buena cintura. El índice del diámetro de cintura sí tiene que ver con el riesgo cardiovascular y el rango varía tanto para las mujeres como para los hombres. Tenemos un rango en centímetros para las mujeres de que no puede ser mayor de 92 centímetros. Para los hombres no puede estar sobre, eh, sobre 96 a 100 centímetros del diámetro de la cintura. O sea que sí tiene que ver el Sí, diámetro sí con es el cierto, riesgo claro que sí, cardiovascular. hay que hacer la claridad porque nos dice Catrine que el índice es claro que sí tiene que ver, pero más allá de ese tema de la cintura, ¿sí? Es el tema de nosotros saber cómo está nuestra relación con el peso corporal y la estatura, que es un factor, y las lipidemias, como lo dice el doctor Cortés, que más influyen y que más directamente están relacionados, así como los antecedentes y los estilos de vida. Tenemos que tener en cuenta que tenemos, al principio nos hablaba Cristian, de unos factores que son modificables y los no modificables. ¿Bien? Dentro de esos modificables, nuestros estilos de vida pueden incidir en ese peso corporal y podríamos tener de pronto otros asociados para el riesgo cardiovascular que tienen que ver directamente con herencia, ¿sí? Con antecedentes pues, familiares con respecto a la enfermedad cardiovascular. La idea es que nosotros podamos desde la misma empresa generar, generar de pronto estrategias para hacer tamizaje cardiovascular. Es más notorio en los últimos tiempos encontrar que las empresas nos soliciten a los profesionales en la salud que vamos y hagamos tamizaje cardiovascular, que consiste en verificar el índice de masa corporal, el peso, estatura, índice de masa corporal, verificar antecedentes familiares con respecto a factores de riesgo y algunos estilos de vida de los trabajadores. Eso hace parte de las tamizajes que tenemos nosotros en nuestro medio laboral. Es un punto importante allí, porque las empresas, todas aquellas empresas que reclutan o que están contratando personal, lo primero que hacen es hacer un examen de salud ocupacional y existen empresas encargadas de este tipo de evaluaciones donde se determina y se detectan alteraciones que el usuario tenga en el momento. Pero ¿qué sucede? No están teniendo en cuenta este tipo de empresas los factores de riesgo crónicos o antiguos que vengan en cada uno de los empleados. ¿Qué sucede? Los pacientes están, las personas están teniendo o los empleados están teniendo cada día más, volvemos y lo decimos, riesgo cardiovascular que se asocia al sedentarismo. Una persona que trabaja en un horario de 12 horas, 7 de la mañana a 7 de la noche y que esté así durante sus 10, 15 años de vida en una misma empresa, él ingresó sin ninguna alteración en su columna, en articulaciones, en la presión arterial, en el azúcar, pero en el transcurrir del tiempo ya va a haber un sedentarismo. Ese sedentarismo es el que nos va también a favorecer a que haya un riesgo cardiovascular y ese riesgo cardiovascular es el primer factor determinante para que el paciente esté teniendo este tipo de patologías de infarto agudo en el miocardio. Doctor, hace una pregunta, qué pena, hace una pregunta a Luzmeri Lozano. Luzmeri Lozano nos pregunta, ¿no importa el tamaño de la empresa o los centros de trabajo, todos deben de tener equipos? Entonces, mira, regálame un momento, ya te respondo allí. Previo a esto teníamos una pregunta que cuál era la recomendación para hacer un diagnóstico en las empresas y detectar qué personal está propenso a sufrir este tipo de accidentes. Como lo decía Leonardo, los tamizajes dentro de las instituciones o dentro de las empresas. Yo cambiaría esa palabra de tamizaje a hacer de una u otra forma brigadas de salud dentro de las instituciones y asimismo hacer una evaluación completa y definitiva en cada uno de los empleados y poder determinar si esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular bajo o un riesgo cardiovascular alto y asimismo se puede determinar el riesgo que tenga de tener este tipo de accidentes. El tamaño de la empresa no va a importar para la adquisición de este tipo de tecnologías. ¿Qué sucede? Vuelvo y lo digo. No solamente tenemos que pensar en que tenemos que cumplir una norma para adquirir estos equipos, sino que de una u otra forma tenemos que ser conscientes de que este tipo de equipos salvan vidas y que es así tan importante que tenemos o algún día tendríamos que llegar a tenerlos en cada uno de nuestros hogares. Es importante recalcar
que este tipo de tecnología se viene utilizando en Estados Unidos desde el año de 1979 en Portland, Estados Unidos, donde fueron las primeras implementaciones de este tipo de equipos. Posteriormente se trasladó a Europa, en España, donde tenemos el mayor índice de utilización de estos tipos de equipos, y la mortalidad por riesgo cardiovascular allá es totalmente baja. Entonces realmente no debería de importar el tamaño de la empresa ni el número de empleados para poder nosotros tener acceso a este tipo de tecnología. Es cierto lo que nos dice Jonathan allí en su comentario. Se convierte todo un reto el tema para nosotros convencer a los empresarios en la importancia de mantener esos equipos, porque siempre es la constante del equipo versus el costo. Entonces nos dice Jonathan que es realmente un reto convencerlos, pero pues ya tenemos algo de presión a través de la norma y que sabemos que toda norma trae asociada unas sanciones por el incumplimiento, que eso nos va a ayudar a zanjar, digamos, esa dificultad que tenemos. Es curioso es curioso tener que mencionar lo que voy a decir, pero cada día nosotros, como seres humanos, le estamos echando culpa o estamos mirando a través de lo ajeno en decir que la enfermedad que a nosotros nos aqueja está siendo afectada, sea por la EPS, por el mal acceso a los servicios de salud o por el mal cumplimiento que nosotros tenemos a esos mismos de parte del gobierno. Pero vuelvo e insisto, en nosotros, en cada uno de nosotros está la importancia de disminuir este tipo de mortalidad. Sí, es cierto, es difícil cada día nosotros a los empresarios decirles que la adquisición de este tipo de equipo genera un costo para la empresa, pero debemos de trabajar en eso. Tenemos que hacerle cada día mayor fuerza y de eso depende. Por eso estamos aquí, para generar conciencia en este grupo de personas que tenemos y que cada uno de ustedes lo difunda en las instituciones donde laboran, donde trabajan, al igual con sus allegados, y tener conocimiento, porque no se tiene conocimiento de este tipo de Fíjense que no es una norma que apunte directamente al trabajo como tal, porque nos dice que son sitios de afluencia masiva. Quizás en algunos sitios los que mayor riesgo tienen ni siquiera son trabajadores. Lo que está buscando la norma más allá de eso es zanjar esa dificultad que tenemos en nuestros picos epidemiológicos de la incidencia de enfermedad cardiovascular. Aquí nos dice Lady Joana una pregunta interesante, doctor. Hablando de tamizaje, es cierto que no importa la cantidad de agua que consuma, si consumo mucho dulce o grasa, no se ve reflejado en mis niveles de agua, ya que gasto mucha agua en los azúcares y grasas. El consumo de agua siempre va a ser importante en cada uno de los seres humanos a diario, ya que gran parte del porcentaje de nuestro organismo trabaja y funciona a base de esta sustancia tan importante, la verdad y tan vital. Entonces realmente no tiene ninguna importancia. Entre más consumamos líquidos, mejor funcionamiento celular vamos a tener. Luz Meri nos pide un poquito más de claridad en el tema. Luz Meri dice, sí, sí debemos prevenir y está de acuerdo, ¿sí? Pero según la norma, ¿qué dice? O sea, ¿a quiénes obliga a tener el equipo de cardioprotección? Normalmente la norma tiene un artículo, y en ese artículo número 3 habla del ámbito de aplicación. Aquí les voy a leer totalmente para que tengan ustedes claridad. Literal de la norma. Literal A va hasta el literal O. El literal A empieza con transporte de ambulancias básicas medicalizadas, transportes fluviales, aviones o transportes marítimos. Tenemos los escenarios deportivos, tanto públicos como privados, los estadios, coliseos, polideportivos, canchas sintéticas, todos los gimnasios, los clubes deportivos, parques naturales, sean de diversiones o recreacionales, las ciclovías, importantísimo, que hoy en día le estamos dando en cada ciudad importancia al deporte, pero no estamos preveniendo que en sitios abiertos pueden haber este tipo de eventualidades. Las entidades públicas, tales como gobernaciones, asambleas departamentales, consejos, ministerios, departamentos administrativos, las guarniciones militares y policiales, como lo mencionábamos, deben de tenerlos. Los centros penitenciarios o carcelarios, la presidencia de la República, el Congreso, todo el sistema de transporte masivo metropolitano debe contar con este tipo de tecnología. Los escenarios culturales, recreacionales, tanto públicos como privados, centros de rehabilitación, salud mental, reclusiones, universidades públicas o privadas, los colegios públicos, privados o en concesión, centros comerciales, los inmuebles de uso mixto,
sean unidades residenciales o centros empresariales, los comandos de la policía CAI y los resguardos indígenas. ¿Qué sucede? Este tipo de tecnología dice y menciona la norma que para la implementación en el sector privado, cada una de sus empresas o garantes debe de tener la importancia, debe marcar punto importante en la implementación. Pero en el sector público, quien realmente se debe encargar del cumplimiento de la norma debe ser la Secretaría de Salud Municipal o Secretaría de Salud Departamental, según así concierne. Entonces, para el caso que nos pregunta Luz Mary, es claro ya en la norma, leído desde la misma norma que tenemos aquí impreso, no nos hace referencia al tamaño en metros cuadrados, sino que simplemente a esos centros, como los acaba de mencionar, deportivos, culturales, privados, públicos, donde realmente haya afluencia masiva de personas. Realmente es donde está centrada el espíritu de la norma. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que hay empresas que se comportan como un centro de afluencia masiva. Exacto. Y eso por la cantidad de personal colaborador que tenga allí a cargo. ¿Alguna pregunta adicional para nuestros participantes? Dice, actualmente trabajo en una empresa con 15 centros de operación y me gustaría indicar también según la norma. Bueno, ahí terminó como cortado el comentario de Luz Mary. Caterine Nova nos dice, ¿cuál es la repercusión legal según la norma para empresas que tengan gimnasios internos y no cuenten con instructores o profesionales capacitados? ¿Nos habla de ese tipo de temas tan específicos de los instructores de gimnasio en una empresa? La repercusión legal no está como tal descrita dentro de la normatividad vigente, pero vuelvo e insisto, todos aquellos profesionales que tienen que ver en el marco legal, propiamente dicho los abogados, cada día están viendo una técnica más o un punto importante donde cada uno de nosotros como individuos y como empresas fallemos para asimismo hacer uso de sus facultades y tener de una u otra forma una ventaja tanto para el usuario demandante como para ellos como profesionales de la rama. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que nosotros ya estemos incumpliendo con la normatividad vigente de no implementar los desfibriladores externos automáticos y no tener una zona cardioprotegida como tal, o inclusive tener esa zona cardioprotegida, pero no contar con el personal capacitado, ya estamos teniendo una falencia importante. Y cualquier profesional en derecho puede venir a generar de una u otra forma una demanda desde el punto de vista legal, administrativo como penal. tanto administrativa como penal. Y de una u otra forma estarían incurriendo en la norma. Así esta norma 1831 no nos lo mencione, estaríamos incurriendo como tal y nos vamos a ver afectados. Quizás la inquietud que nos trae Caterine y otros que están en sintonía es si en la misma norma describe las sanciones, no nos describe las sanciones todavía. Seguramente se nos viene algún decreto reglamentario o alguna resolución que complemente la norma donde nos va a hablar de las sanciones que se pueden acarrear a causa de no estar cumpliendo con esta normativa. Luz Mary nos dice hasta cuándo es el plazo. Yo le contestaría a Luz Mary inicialmente, no sé si el doctor está de acuerdo, ¿hasta cuándo fue el plazo? ¿Hasta cuándo pues sí, fue? Ya no es, sino que fue. Realmente la norma nace en mayo del 2017 y nos da un periodo como de transición de un año hasta mayo del 2018 para estarnos acoplando a la normatividad. Periodo que ya pasó. Ya pasó. Actualmente todas las instituciones deberían de estar teniendo y adquiriendo este tipo de tecnología. Y ahí tenemos una cifra preocupante. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, no son muchas las instituciones que tienen ya el sistema de cardioprotección implementado. Exacto, no lo están teniendo. O inclusive están adquiriendo los equipos desfibriladores externos automáticos, pero no están implementando como tal el espacio de zona cardioprotegida, donde deben de haber unas garantías tanto para la implementación del equipo como para su uso como tal, y asimismo la divulgación dentro de cada uno de los colaboradores de las empresas o de los sectores donde apliquen. Muy bien, me gustaría de pronto conocer si alguno de los participantes que nos acompañan tienen alguna inquietud en especial o vamos dando entonces ya como una conclusión, un cierre a esta
a esta transmisión de Facebook Live. ¿Alguna inquietud de pronto final para los participantes? ¿Sí? O de pronto un mensaje final que deberíamos tener en cuenta con respecto a esta nueva normatividad. Nosotros del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo somos vigilados por el Ministerio de Trabajo. Si ya pasó el tiempo de transición, ya pasó. Hemos cotizado y son muy costosos. Bueno, aquellas instituciones que son vigiladas por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no es el ente regulador que debe garantizar el uso e implementación de este tipo de equipos. Quien debe garantizar y el ente regulador es directamente la Secretaría de Salud como tal, de regular la implementación de los equipos. El Ministerio de Trabajo realmente no tiene importancia aquí en este punto. La cotización de los equipos, volvemos a decir, el costo puede oscilar alrededor de 3.500.000 hasta 6, 7, 8, 9, 10 millones. Todo depende de qué, de las garantías que dé cada uno de los fabricantes sobre los equipos. Pero en últimas, todos estos equipos tienen las mismas características, el mismo funcionamiento y el objetivo final, que es disminuir la mortalidad. En el caso de los medios plantea que ha cotizado y le cotizaron cada uno en 10 millones. Tendríamos que verificar los medios si es la marca del equipo, ¿cierto? De pronto el origen de donde provenga, pero seguramente Luz Mary, ¿sí? Podrá también conseguir otros equipos a un precio un poco más favorable, que o con ese precio incluir de pronto el sistema completo de cardioprotección, o sea, de gabinete, de marcación, zona y personal capacitado por ese precio. Entonces, la invitación es a que revisen la disponibilidad en su mercado, porque sí podemos conseguir mejores ofertas que esos 10 millones que nos plantea Luz Mary. Muchas gracias también a Lady Johanna, que nos agradece por el tema. Jonathan nos dice: ¿quién vigila el cumplimiento de la norma? ¿Ya está claro eso? Sí, el cumplimiento de la normatividad está por la Secretaría de Salud, tanto departamentales como municipales. Ellos son los entes regulatorios, en este caso, del cumplimiento de la norma. Milena nos dice: buenas noches, Milena, muchas gracias por estar en sintonía. Nos dice: no todas las empresas tienen el personal capacitado para realizar el procedimiento. En este caso, ¿quién sería el responsable de hacerlo? El responsable inicialmente o el área encargada debe ser el área de salud ocupacional o de seguridad y salud en el trabajo, quien debe garantizar que inicialmente todos el personal de brigadas de salud debe tener la capacitación, pues se supone que ellos van a ser los primeros respondientes. Sin embargo, muchas veces no deben de estar ellos presentes para poder dar respuesta ante una eventualidad de estas. Entonces, el área de seguridad y salud en el trabajo es quien debe garantizar que todos los empleados o todos los colaboradores de la institución estén totalmente y debidamente capacitados para utilizar estos equipos. En ese caso, para tener en cuenta responsabilidades dentro del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, cuando hablamos de empresas, entonces, para Milena, le decimos que esas responsabilidades son directamente del empleador. O sea, el empleador debe garantizar de que en su empresa se cuente con el recurso y personal capacitado para poder brindar esa cardioprotección como lo dice la norma. Y le recomendaría entonces, pues, comprar o adquirir equipos pues, debidamente certificados o avalados por la autoridad colombiana, en este caso el INVIMA, y también capacitarse por personal idóneo que tenga registro de la Secretaría de Salud correspondiente. ¿Bien? Yo creo que vamos llegando al final de nuestro ejercicio o nuestro acercamiento a la ley 1831. ¿Bien? Tenemos acá. Dice Jonathan, qué pena, antes de finalizar, dice: claro que es verdad, pero entonces estamos viendo falencias desde la Secretaría de Salud aplicar la vigilancia correspondiente para su cumplimiento. Claro que sí, siempre va a haber de una u otra forma una brecha por parte de las secretarías y de los entes regulatorios para poder hacer una vigilancia estricta en el cumplimiento. Pero soy insistente y recalco el tema de que este tipo de tecnologías no tenemos que hacerlo por el cumplimiento de una norma y no tenemos que tener un ente regulador allí atrás para nosotros dar cumplimiento a la normatividad, sino que tenemos que tener una conciencia ciudadana y una cultura ciudadana de que realmente este tipo de equipos
salvan vidas. Entonces yo creería que de una u otra forma no deberíamos estar pendientes de quién nos está regulando este tipo de cumplimiento, sino que más bien deberíamos de dar uso a la normatividad. Es importante, y Caterina nos dice, nos invita a todos los que trabajamos en seguridad en el trabajo a que deberíamos ser parte de ese cambio y ser muy activos en el tema. Claro que sí, Caterina. Y seguramente algo que nos va a dar un impulso importante son las inspecciones que empieza a hacer el Ministerio del Trabajo a partir del año 2019, que ya lo anunció. A partir de abril del próximo año se inician las inspecciones para ver el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo y muy seguramente ese tema nos va a agilizar esa transición hacia la cardioprotección. Vamos despidiendo esta transmisión entonces, saludando a todos los participantes. Un saludo muy especial para Yuri Andrea Moreno, ¿sí? Nuestra querida amiga de la ciudad de Bogotá, a Caterine, a Jonathan, a Rosemary y a todos los que participaron en la transmisión. Un saludo muy especial. Muchas gracias por habernos acompañado y nos veremos de pronto más adelante en otro tema de interés. que interés para todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.